Hola, hoy vamos a abordar una norma fundamental en el día a día de la Administración española y, por supuesto, clave para quienes preparan oposiciones, la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. Efectivamente. Sabemos que puede parecer árida, pero entenderla bien es esencial. Totalmente. Es la ley que marca las reglas del juego, digamos, en la relación entre la administración y la ciudadanía. Nuestra meta hoy es desgranar sus aspectos clave, basándonos en los materiales de estudio. Eso es. Hablaremos de su estructura, a quién obliga, quién puede participar, cómo son y qué efectos tienen las decisiones de la administración, los actos administrativos. Y, muy importante, cómo podemos reaccionar si no estamos de acuerdo. Exacto. Queremos que los conceptos queden claros y ordenados, como una buena preparación exige. Así que, sin más preámbulos, vamos al lío. Venga. Empecemos por lo básico. ¿Qué es y qué regula la Ley 39/2015, o el EPAC, como se la conoce? Pues es la norma que materializa el mandato constitucional, ese del artículo 103, de que la Administración sirva con objetividad a los intereses generales y actúe sometida a la ley y al derecho. Claro. Su objetivo principal es doble. Por un lado, regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. Por otro, establecer un procedimiento administrativo común para todas las administraciones públicas. Un procedimiento común. Eso es. Y esto incluye reglas para el procedimiento sancionador y también para el de responsabilidad patrimonial. Y esto es importante, ¿verdad? Regula la relación hacia afuera, con la gente, con las empresas. Precisamente, para el funcionamiento interno y las relaciones entre administraciones, tenemos la otra ley, la 40/2015, la de régimen jurídico del sector público. Son como dos caras de la misma moneda administrativa, entonces. Exacto. La LPACS se basa en la competencia exclusiva del Estado, la del 149.1.18 de la Constitución, para fijar este procedimiento común garantizando un trato similar en todo el territorio. Ajá. Y un detalle crucial, especialmente relevante de cara a posibles preguntas. Solo una ley con rango de ley puede añadir trámites adicionales a los que marca esta norma base. O sea, no vale un reglamento cualquiera. No. Y siempre justificando porque es necesario y proporcionado. No vale cualquier norma inferior. Bien, queda claro. ¿Y a quién se le aplica esta ley? Porque el sector público es un concepto, bastante amplio. Efectivamente. Cubre a la Administración General del Estado, AG, a las de las comunidades autónomas, a las entidades locales, ayuntamientos, diputaciones, y al llamado sector público institucional. ¿Y qué entra ahí? Pues mira, organismos autónomos, entidades públicas, empresariales, agencias estatales, incluso algunas entidades de derecho primado cuando ejercen funciones públicas, potestades administrativas. Entiendo. Y las universidades públicas, aunque tienen su normativa específica, se rigen supletoriamente por la LPAC. Y ojo, también afecta a las corporaciones de derecho público, como los colegios profesionales, pero solo en lo que respecta a sus funciones públicas. De acuerdo. Ya sabemos a quién se aplica. Ahora, la pregunta es, ¿quién puede actuar ante la Administración? Hablemos de la capacidad de obrar. Claro. La capacidad de obrar, que es la aptitud para ejercer derechos y cumplir obligaciones válidamente, la tienen las personas físicas o jurídicas según las normas civiles. Lo normal. Sí. También los menores de edad para aquellos actos que el ordenamiento les permita realizar por sí mismos, por ejemplo, para defender sus derechos e intereses si tienen madurez suficiente. Ajá. Y en ciertos casos grupos sin personalidad jurídica propia como, una comunidad de propietarios, por ejemplo, si la ley lo prevé. Es útil recordar la diferencia con la capacidad jurídica, ¿verdad? Que es simplemente la aptitud para ser titular de derechos. Exacto. Un bebé tiene capacidad jurídica, puede heredar, por ejemplo, pero no de obrar. Necesita un representante legal. Ya, claro. Y dentro de los que tienen capacidad de obrar, ¿quién es considerado interesado en un procedimiento? Esto es clave. Sí, fundamental. La ley define 3 supuestos claros. Primero, quien lo inicia como titular de derechos o intereses legítimos. ¿El promotor, digamos? Eso es. Segundo, quien, sin iniciarlo, tiene derechos que pueden verse afectados por la decisión que se tome. Vale. Y tercero, quien tiene intereses legítimos, no necesariamente derechos directos, que pueden verse afectados si se personan en el procedimiento antes de que haya resolución final. ¿Y qué es exactamente un interés legítimo? A veces cuesta distinguirlo del derecho subjetivo. Es un concepto un poco más difuso, ¿no? Es una posición más amplia, sí. Un derecho subjetivo es un poder concreto reconocido por la norma. Por ejemplo, el derecho a una beca si cumples los requisitos. Es algo tuyo.
¿Vale? Un interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica, directa o indirecta, que se deriva del procedimiento. El ejemplo típico: un vecino puede tener interés legítimo en que se revise la licencia de obras del edificio de al lado si le afecta el ruido, las vistas. Tienen interés legítimo las asociaciones que defienden intereses colectivos, de consumidores, ecologistas, etc. Muy bien. Y si soy interesado, puedo mandar a alguien en mi nombre. Hablemos de la representación. Sí, claro, se puede actuar mediante representante. Es más, para ciertos actos es obligatorio acreditarla. ¿Así? ¿Para cuáles? Pues mira, para presentar solicitudes, para presentar declaraciones responsables o comunicaciones importantes, para interponer recursos o para actos más drásticos como desistir de una acción o renunciar a un derecho, ahí hace falta poder. ¿Y para cosas más sencillas? Para actos de mero trámite, como pedir información o aportar un documento que te han pedido, se presume la representación. No hace falta acreditarla formalmente cada vez. ¿Y cómo se acredita cuando sí hace falta? Esto es práctico saberlo, sobre todo con la administración electrónica. Pues hay principalmente dos formas. Mediante un poder apudacta, que suena antiguo pero se puede hacer presencialmente ante un funcionario, o, y esto es lo habitual hoy, electrónicamente en la sede electrónica correspondiente. Vale, el apudacta electrónico. Eso. O la otra vía es inscribiendo el poder en un registro electrónico de apoderamientos. Cada administración suele tener el suyo o usar uno general. ¿Y si no lo acredito bien? Pues la administración te tiene que dar un plazo para subsanar, normalmente 10 días, aunque puede ser más amplio si las circunstancias lo requieren. Si no lo subsanas, pues se te tiene por desistido de la solicitud o del trámite. Ojo con eso, entonces. Sí. Y un detalle sobre los registros. Los poderes generales que inscribes suelen tener una validez máxima de 5 años, aunque son prorrogables. Vale. 5 años. Ahora un tema central hoy en día. La identificación y la relación electrónica con la administración. Esto ha cambiado mucho. Fundamental. Y sigue cambiando. La administración tiene la obligación de verificar la identidad de las personas que interactúan con ella. El DNI de toda la vida. ¿Sí? O el documento equivalente para extranjeros. Pero sobre todo ahora se potencia la identificación electrónica. ¿Cómo? Pues mediante sistemas como los certificados cualificados de firma electrónica, el DNI electrónico lo lleva, por ejemplo, los certificados de sello electrónico que usan las propias administraciones para identificarse ellas, o sistemas basados en clave concertada como clave ADB, que es muy común. Clave ADB PIN, clave ADB permanente. Esos mismos. Y para firmar documentos electrónicamente se usan mecanismos parecidos, que garanticen no solo quién firma, autenticidad, sino que el documento no sea modificado después. Integridad. Y firmar electrónicamente es siempre obligatorio. O a veces basta con identificarse. No siempre es obligatoria la firma, pero sí lo es para los trámites más relevantes, los que implican una manifestación de voluntad importante. ¿Cómo cuáles? Pues los que dijimos antes, que requerían acreditar representación, formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos. Ahí sí, firma electrónica. Vale. Para otras gestiones, a veces basta con identificarse electrónicamente, para acceder al servicio o consultar información. La tendencia es clara: ir a lo electrónico. Examen, seguro. ¿Quién está obligado sí o sí a relacionarse electrónicamente con la administración? Buena pregunta, sí. A ver, las personas físicas en principio pueden elegir si quieren papel o electrónico, salvo que estén obligadas por alguna razón. ¿Y quiénes están obligados siempre? Pues primero, las personas jurídicas, empresas, fundaciones, asociaciones, todas ellas obligadas. Lógico. Segundo, las entidades sin personalidad jurídica, como una comunidad de bienes. Tercero, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, pero solo para los trámites relacionados con esa actividad profesional. Abogados, arquitectos. Exacto. Cuarto, quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. Si representas a una empresa, tienes que serlo electrónicamente. Claro. Y quinto, los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, o sea, sus asuntos laborales internos. ¿Y se puede obligar a alguien más? Sí, la ley permite que, reglamentariamente, se pueda establecer la obligación para otros colectivos que, por su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, se considere que tienen garantizado el acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Vale. O sea que la lista podría ampliarse. Esto marca una diferencia importante en cómo interactuar.
¿Y qué pasa con el idioma? España tiene varias lenguas oficiales. Cierto. En la Administración General del Estado, AG, el procedimiento se tramita por defecto en castellano. Pero, Pero si el interesado reside en una comunidad autónoma con lengua cooficial y se dirige a un órgano de la AGE que esté radicado en esa comunidad, puede usar la lengua cooficial y si lo hace, el procedimiento se tramitará en esa lengua. ¿y si hay varios interesados y unos quieren una lengua y otros otra? Si hay discrepancia, se usa el castellano. Pero, importante, los documentos o testimonios que se expidan se harán en la lengua que haya elegido el interesado que los pida. ¿Y en las CCAs y ayuntamientos? Ahí se aplica lo que diga su propia normativa autonómica o local sobre el uso de las lenguas cooficiales. Y siempre, siempre hay obligación de traducir al castellano los documentos que vayan a tener efecto fuera de la CCA o si así lo piden las leyes o el interesado. Entendido. Otro punto práctico, los registros y dónde presentar documentos. Ya no es solo la ventanilla física. No, claro. Cada administración debe tener un registro electrónico general que funciona como ventanilla única electrónica para presentar escritos y comunicaciones. ¿Y solo ahí? No, puedes presentarlo en el registro electrónico de la administración a la que te diriges o en el de cualquier otra administración, que lo remitirá, o en las oficinas de correos en la forma que reglamentariamente se establezca, o en las representaciones diplomáticas o consulares de España en el extranjero. Vaya, bastantes sitios. O en las oficinas de asistencia en materia de registros. Estas son importantes porque son las antiguas ventanillas físicas que ahora te ayudan a digitalizar el documento y presentarlo electrónicamente si tú no puedes o no sabes. Ah, mira qué bien. Y un derecho clave que a veces se olvida, el derecho a no aportar documentos que ya estén en poder de la administración actuante o que hayan sido elaborados por cualquier otra administración. Eso es muy útil, que lo busquen ellos. Exacto. Salvo que te opongas expresamente a que lo consulten, la administración tiene la obligación de recabarlos electrónicamente a través de sus redes. Fantástico. Pasemos al corazón del procedimiento. El acto administrativo. ¿Qué es exactamente? Porque a veces se confunde con una norma o un contrato. Es la decisión formal de la administración en un caso concreto. Técnicamente, una declaración unilateral puede ser de voluntad, una multa, de juicio, un informe, de deseo, una propuesta, de conocimiento, una certificación, dictada en ejercicio de una potestad administrativa. Y no es una norma cimeral, no. No, eso es un reglamento. El acto aplica la norma a un caso particular y lo dicta el órgano que tenga la competencia, siguiendo el procedimiento establecido. Y un aspecto crucial, la motivación. No vale cualquier decisión. Hay que explicar el porqué. ¿Cuándo es obligatoria esta motivación? La ley lista los casos, y es importante conocerlos bien, porque si falta motivación cuando es obligatoria, el acto puede ser inválido. A ver, ¿cuáles son? Pues siempre hay que motivar los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. También los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio, recursos administrativos o reclamaciones previas. Vale. También los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los acuerdos de suspensión de actos, los que apliquen la tramitación de urgencia o la ampliación de plazos. Sigue. Los que se adopten en el ejercicio de potestades discrecionales. Hay que explicar por qué se elige esa opción y no otra. Y, por supuesto, los que rechacen pruebas propuestas por los interesados, los que acuerden la terminación del procedimiento por causas anormales, caducidad, imposibilidad, y las resoluciones en procedimientos sancionadores o de responsabilidad patrimonial. O sea, casi todos los importantes. Prácticamente. La motivación debe ser sucinta pero suficiente. Explicar los hechos y los fundamentos de derecho que llevan a esa decisión. Y una vez dictado el acto, ¿qué efectos tiene? Aquí entran conceptos que a veces lían un poco: ejecutoriedad y ejecutividad. Exacto. Son dos caras de la eficacia del acto. La ejecutividad significa que los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan. ¿Desde ya? Siempre desde que se dictan. Salvo que la propia ley o el acto digan que sus efectos se demoran a un momento posterior, por ejemplo, hasta que se notifique, o si necesita aprobación de un órgano superior. Vale. Ejecutividad es que, vale, desde ya. ¿Y ejecutoriedad? La ejecutoriedad es la potestad de la Administración para ejecutar forzosamente sus actos si el destinatario no los cumple voluntariamente. Es el poder de hacer cumplir. La multa que no pagas y te embargan la cuenta. Ese es un ejemplo claro de ejecución forzosa, apremio sobre el patrimonio. Hay otros medios. Ejecución subsidiaria, hacer lo otro a tu costa. Multa coercitiva, multas sucesivas para que cumplas.
compulsión sobre las personas para obligaciones personalísimas. ¿Y esta ejecutoriedad cuándo empieza? Es inmediata, salvo que una norma diga lo contrario, que el acto esté suspendido, que se trate de una resolución sancionadora contra la que aún quepa recurso en vía administrativa o que necesite aprobación superior. Y no olvidemos la inderogabilidad singular. Muy importante. Significa que una resolución administrativa particular no puede vulnerar lo que establece una disposición de carácter general, un reglamento, una ley, aunque la resolución la dicte un órgano de igual o superior jerarquía que el que aprobó la norma. La norma general prevalece sobre el acto particular. Bien. Para que el acto produzca plenos efectos frente al interesado, normalmente necesita ser notificado. ¿Cómo funciona la notificación? Es otro punto clave. Fundamental. La notificación debe cursarse en el plazo de 10 días desde que se dicta el acto. ¿Y qué tiene que incluir? Pues el texto íntegro de la resolución, la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa y la expresión de los recursos que procedan, si caben, el órgano ante el que presentarlos y el plazo para hacerlo. Si falta algo de esto, la notificación puede ser defectuosa. ¿Y cómo se notifica? ¿Papel? ¿Electrónico? La regla general ahora es la notificación por medios electrónicos, y es obligatoria para los sujetos que vimos antes que estaban obligados a relacionarse electrónicamente con la administración. Empresas, profesionales colegiados. Esos. Para ellos, la notificación será sí o sí electrónica, a través de su dirección electrónica habilitada única o mediante comparecencia en la sede electrónica. ¿Y si no estoy obligado o prefiero papel? Los no obligados pueden elegir el medio, papel o electrónico, en cualquier momento, e incluso cambiar de opinión. Si eligen papel, la notificación se hace en el domicilio que indiquen. ¿Y si no hay nadie en casa? Si al ir a notificar no hay nadie, se deja constancia y se intenta una segunda vez dentro de los 3 días siguientes y en una hora distinta. Si en el segundo intento tampoco hay nadie o nadie se quiere hacer cargo, se entiende intentada la notificación y se pasa la notificación por anuncio en el Boletín Oficial del Estado, BOE. Ah, la notificación por BOE. Sí, que también se usa cuando se ignora el lugar de notificación o el interesado es desconocido. Y ojo con los avisos electrónicos. ¿Qué pasa con ellos? La Administración tiene que enviar un aviso al móvil o al correo electrónico que el interesado haya facilitado, informándole de que tiene una notificación disponible en la sede electrónica. Pero mucho cuidado, la falta de práctica de este aviso no invalida la notificación si ésta estaba correctamente puesta a disposición en la sede electrónica. O sea que hay que mirar la sede electrónica sí o sí si estás obligado. Exacto. No te puedes excusar en que no te llegó el SMS o el email. Vale. Y a veces, en lugar de notificar individualmente, se publica el acto. ¿Cuándo ocurre eso? Principalmente en 2 casos. Cuando los destinatarios del acto sean una pluralidad indeterminada de personas, imagina una convocatoria general de ayudas donde no se sabe de antemano quién se presentará. O en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. Como unas oposiciones. Justo. En esos casos, la publicación en el diario oficial correspondiente o en el tablón que indique la convocatoria surte los mismos efectos que la notificación individual. Muy bien. Ahora, un tema peliagudo. ¿Qué pasa si un acto tiene defectos? Entramos en la distinción clave entre nulidad y anulabilidad. Empecemos por lo más grave, la nulidad de pleno derecho. Son los vicios más graves, los que hacen que el acto sea inválido desde el origen, como si nunca hubiera existido jurídicamente. Es la máxima sanción. ¿Y cuáles son esas causas tan graves? Están tasadas en el artículo 47 de la ley, y hay que conocerlas bien. Son actos nulos, los que lesionen derechos y libertades fundamentales, los de la Constitución. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Manifiestamente incompetente, recalca la ley. Sí, tiene que ser una incompetencia muy clara, evidente. También los que tengan un contenido imposible. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ella. Vale. Del procedimiento legalmente establecido. Ojo, no cualquier fallo en el procedimiento, sino prescindir totalmente. O de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Entiendo. Vicios muy gordos. Sí. Y los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Y cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. Además, son nulas también las disposiciones administrativas, los reglamentos, que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior. Y la nulidad no prescribe, ¿no? Se puede declarar siempre. Correcto.
La acción para declarar la nulidad no prescribe y no se puede convalidar el acto nulo. ¿Y la anulabilidad? Que es lo más común, supongo. Es la regla general para los demás vicios. El artículo 48 dice que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. ¿Desviación de poder? Sí, es usar una potestad administrativa para un fin distinto de aquel para el que la ley la concedió. Es un vicio de la intención, digamos. Vale. Cualquier infracción que no sea de nulidad. Pero hay matices, ¿no? Con los defectos de forma o de plazo. Exacto. Un efecto de forma, por ejemplo, olvidar un trámite no esencial, solo determina la anulabilidad si el acto carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o si da lugar a la indefensión de los interesados. O sea, no cualquier fallo formal anula el acto. No. Y lo mismo con el plazo. Realizar una actuación administrativa fuera del tiempo establecido solo implicará la anulación del acto si así lo impone la naturaleza del término o plazo. Si no es un plazo esencial, normalmente no pasa nada más que la posible responsabilidad del funcionario. La diferencia práctica entre nulidad y anulabilidad es enorme, ¿verdad? Totalmente. El acto nulo es como si no existiera. El acto anulable, en cambio, es válido y produce efectos mientras no se anule judicialmente o por la propia Administración mediante la revisión correspondiente. Y se puede arreglar, digamos. Sí, el acto anulable sí se puede convalidar por la Administración subsanando los vicios de que adolezca. O incluso se sanea por el paso del tiempo si no se impugna. Y si el acto anulable era favorable al interesado, la Administración no puede anularlo sin más, ¿no? No. Tiene un plazo de 4 años para declararlo lesivo para el interés público, previa audiencia al interesado, y una vez declarado lesivo, tiene que impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, para que sean los tribunales quienes lo anulen. Es una garantía importante. Busca un equilibrio entre legalidad y seguridad jurídica, supongo. Exacto. Proteger a quien obtuvo algo de buena fe, aunque hubiera un vicio anulable. Perfecto. Conociendo los actos y sus posibles vicios, veamos ahora cómo se llega a ellos, el procedimiento administrativo. ¿Cuáles son sus fases y principios básicos? El procedimiento es la secuencia ordenada de trámites que sigue la Administración para formar su voluntad y dictar una resolución. Hay principios clave que lo rigen. Contradicción, dar audiencia, derecho a defenderse. Oficialidad, la admin impulsa de oficio, no espera que el interesado mueva ficha. Imparcialidad, los funcionarios deben ser objetivos, causas de abstención y recusación. Transparencia, publicidad, gratuidad. Y durante el proceso, el interesado tiene derechos específicos, ¿no? Sí, claro. A conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, el sentido del silencio administrativo que correspondería, el órgano competente, a identificar a las autoridades y personal responsables, a no presentar documentos que ya tenga la admin, a formular alegaciones, a proponer pruebas, a obtener copia de documentos. Y en los procedimientos sancionadores, además, derechos específicos como la presunción de no responsabilidad. ¿Y las fases típicas de un procedimiento ordinario? Son 4, básicamente. Iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Vayamos una por una. Brevemente. Iniciación. Puede ser de oficio, por la propia Administración, por orden superior, petición razonada de otros órganos o por denuncia, o a solicitud del interesado, si tiene un derecho o interés legítimo. La solicitud tiene que cumplir unos requisitos mínimos: identificación, hechos, petición, lugar y firma. Ordenación. Aquí se impulsa el procedimiento. Se forma el expediente administrativo, que ahora debe ser electrónico, con un índice de todos los documentos. Se aplica el principio de celeridad, se cumplen los trámites en orden. Instrucción. Esta parece la fase clave para averiguar la verdad. Lo es. Aquí se realizan los actos necesarios para determinar, conocer y comprobar los datos sobre los que se debe decidir. Principalmente son 3 tipos de actuaciones: alegaciones, pruebas e informes. Alegaciones. Los interesados pueden presentar alegaciones y documentos en cualquier momento antes del trámite de audiencia. Pruebas. Si los hechos no están claros o son discutidos, se abre un periodo de prueba, que suele durar entre 10 y 30 días. Se pueden proponer y practicar las pruebas pertinentes: documentos, testigos, peritos. La Administración puede rechazar las pruebas sin precedentes o innecesarias, pero motivándolo. Informes. La Administración pide los informes que sean preceptivos por ley y los que considere necesarios para resolver. Pueden ser de otros órganos de la misma Administración o de otras. Normalmente no son vinculantes, salvo que la ley diga lo contrario. ¿Y el trámite de audiencia dónde encaja? Es el último trámite de la instrucción, justo antes de redactar la propuesta de resolución. Se pone todo el expediente de manifiesto al interesado para que, en un plazo de 10 a 15 días, pueda alegar lo que considere sobre todo lo actuado.
Es fundamental para garantizar la defensa. A veces, además, hay un periodo de información pública para que cualquiera pueda opinar si el asunto es de interés general. Y por último, la finalización. ¿Cómo acaba el procedimiento? La forma normal es mediante una resolución expresa y motivada que decide sobre todas las cuestiones planteadas, pero también puede acabar por desistimiento del interesado si renuncia a su solicitud, por renuncia al derecho en que se basaba la solicitud, por declaración de caducidad. Caducidad. ¿Cuándo ocurre? Ocurre si el procedimiento se paraliza durante más de 3 meses por causa imputable al interesado. La Administración le advierte y si sigue sin hacer nada, declara la caducidad y archiva el expediente, salvo en procedimientos iniciados de oficio que puedan perjudicarle, que no caducan. También puede acabar por imposibilidad material sobrevenida. ¿Y si la Administración tarda mucho en resolver? ¿Qué pasa? Si incumple el plazo máximo para resolver y notificar, que suele ser de 3 o 6 meses según la norma específica, entra en juego el silencio administrativo. El famoso silencio. ¿Positivo o negativo? Depende. La regla general en procedimientos iniciados por el interesado es que el silencio es positivo, se entiende estimada la solicitud, salvo excepciones, ejercicio de derecho de petición, impugnación de actos, actividades que dañen el medio ambiente. En procedimientos iniciados de oficio que puedan ser desfavorables, como un sancionador, el silencio produce la caducidad. Si son favorables iniciados de oficio, silencio negativo. Hay que mirar cada caso, pero la regla general es silencio positivo a solicitud del interesado. Entendido. Imaginemos que ya tenemos la resolución, pero no estamos conformes. ¿Cómo podemos revisarla o impugnarla? Hay 2 vías principales, digamos. La revisión por la propia Administración, de oficio o a instancia de parte en casos tasados, y los recursos administrativos, que son los que interpone el interesado. Empecemos por la revisión que hace la propia Administración. Aquí tenemos la revisión de oficio, que es para los vicios más graves, los de nulidad de pleno derecho. La Administración puede y debe revisar sus propios actos nulos, que ya sean firmes, que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo. Puede hacerlo por iniciativa propia o si lo solicita un interesado. ¿Necesita algo especial? Sí, requiere un dictamen favorable, preceptivo y vinculante, si es favorable, del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la CCA, y tiene un plazo de 6 meses para resolver. Si no resuelve, silencio negativo si lo pidió el interesado o caducidad si lo inició de oficio. ¿Y para los actos anulables? Si el acto anulable era favorable al interesado, ya lo dijimos, la Administración no lo puede anular ella sola, tiene que usar la declaración de lesividad. En 4 años desde que se dictó el acto, declara que es lesivo, perjudicial para el interés público, y luego lo impugna ante los tribunales contencioso-administrativos. Vale. ¿Y errores tontos? Para corregir errores materiales, de hecho, o aritméticos evidentes, la Administración puede hacerlo en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte. Es la rectificación de errores. Bien. Eso por parte de la Administración. ¿Y qué podemos hacer nosotros, los interesados? ¿Los recursos administrativos? Exacto. Son la forma más común de impugnar una decisión administrativa sin tener que ir directamente a los tribunales. Son escritos que presentamos ante la propia Administración para que reconsidere su decisión. Importante. No caben contranormas, reglamentos, ¿verdad? ¿Correcto? Solo contra actos administrativos y excepcionalmente contra actos de trámite cualificados. Los que deciden el fondo, impiden continuar, causan indefensión o perjuicio irreparable. ¿Cuántos tipos hay en la LPAC? Hay 3 principales: el recurso de alzada, el recurso potestativo de reposición y el recurso extraordinario de revisión. ¿El de alzada cuándo se usa? Es el recurso que se interpone obligatoriamente contra los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa, antes de poder acudir a la vía judicial. ¿Y ante quién se pone? Ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto que recurres, aunque lo puedes presentar también ante el mismo órgano que lo dictó, y éste tiene la obligación de remitirlo al superior en 10 días. ¿Plazos? Si el acto es expreso, escrito, tienes 1 mes para interponerlo desde el día siguiente a la notificación. Si el acto es presunto, por silencio administrativo negativo, puedes interponerlo en cualquier momento a partir del día siguiente a que se produzcan los efectos del silencio. ¿Y cuánto tardan en resolver? El plazo máximo es de 3 meses. Si en 3 meses no te han notificado la resolución, se entiende desestimado por silencio negativo. Siempre negativo. No. Hay una excepción muy importante y que preguntan mucho.
Si el recurso de alzada se interpuso contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud inicial, el silencio en la alzada se entenderá positivo, estimatorio, salvo excepciones muy específicas. Interés general, servicios públicos. Ojo con esa excepción, ¿vale? ¿Y el recurso de reposición? Este es potestativo, es decir, opcional. Se puede interponer contra los actos que sí ponen fin a la vía administrativa. ¿Ante quién? Ante el mismo órgano que dictó el acto. Es como pedirle que reconsidere su propia decisión. ¿Y es obligatorio ponerlo antes de ir a juicio? No, por eso es potestativo. Puedes elegir o interponer reposición o vas directamente a la vía contencioso-administrativa. Lo que no puedes hacer es poner reposición y a la vez ir al contencioso. Si pones reposición, tienes que esperar a que se resuelva expresa o presuntamente para poder ir a juicio. Plazos. Igual que la alzada, 1 mes si el acto es expreso o en cualquier momento si es presunto. ¿Y para resolver? Aquí el plazo es más corto, 1 mes. Si en 1 mes no hay resolución expresa, se entiende desestimado por silencio negativo y ya puedes ir al contencioso. Y no se puede poner otro recurso de reposición contra la resolución del primero. Entendido. Y el último, el extraordinario de revisión. Suena a algo muy excepcional. Lo es. Procede contra actos firmes en vía administrativa, actos contra los que ya no cabe ni alzada ni reposición, pero solo por unas causas muy concretas tasadas en la ley que revelan un error grave o una injusticia manifiesta. ¿Como cuáles? Pues A. Que al dictar el acto se incurriera en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. B. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recorrida. C. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme. Y D. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Causas muy específicas y graves. Sí. Y los plazos para interponerlo también son especiales. Para la causa A, error de hecho, tienes 4 años desde la notificación del acto. Para las otras 3 causas, B, C y D, tienes 3 meses desde que se conocen los documentos o desde que la sentencia judicial es firme. ¿Y quién lo resuelve? El mismo órgano que dictó el acto impugnado. Y tiene 3 meses para resolver. Si no lo haces, silencio negativo. Para cerrar este bloque y conectar alzada y reposición, es vital saber qué actos ponen fin a la vía administrativa, porque de eso depende si cabe uno u otro, o ir directo al juzgado. Exacto, es crucial. Ponen fin a la vía administrativa, entre otros, las resoluciones de los recursos de alzada, las resoluciones de procedimientos de impugnación alternativos a los recursos, como la mediación, si así se prevé, las resoluciones de órganos administrativos que no tengan superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario, los acuerdos, pactos o convenios que finalicen el procedimiento, la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. ¿Y en el Estado, por ejemplo? Pues en la Administración General del Estado ponen fin a la vía los actos de los ministros y de los secretarios de Estado. También los de órganos directivos con nivel de director general o superior en materias de personal. Y los de los máximos órganos de dirección de los organismos públicos y entidades vinculadas a la AGE, salvo que sus estatutos digan otra cosa. Hay que mirar la norma específica de cada organismo. Conocer esta lista es clave, entonces, para no equivocarse de recurso y perder la oportunidad de impugnar. Fundamental. Si el acto no agota la vía, tienes que ir a alzada sí o sí antes del contencioso. Si la agota, puedes elegir reposición, opcional, o ir directamente al contencioso. Muy bien, creo que hemos cubierto los aspectos esenciales de la Ley 39/2015. Ámbitos, sujetos, acto, procedimiento y revisión. Un recorrido intenso, pero necesario. Desde luego. Esperamos que esta disección, con el enfoque puesto en lo importante para entender el sistema y, bueno, para afrontar una preparación como la de oposiciones, haya sido clarificadora. Sin duda. Entender bien conceptos como capacidad de interesado, la obligación de motivar, cómo funcionan las notificaciones electrónicas, la diferencia entre nulidad y anulabilidad, los efectos del silencio administrativo o qué recurso interponer en cada caso y en qué plazo, es la base para moverse con seguridad en el ámbito administrativo. No solo para un examen, sino para la vida real. Y como reflexión final, para que quien nos escucha le dé una vuelta, dejamos una pregunta en el aire. Esta ley, con todo su detalle, busca un equilibrio entre la agilidad que necesita la Administración y las garantías de la ciudadanía.
¿En la práctica diaria se consigue siempre ese equilibrio? Buena pregunta. ¿O hay puntos, como la obligatoriedad electrónica para ciertos colectivos, los plazos del silencio, la complejidad de los recursos, que generan tensiones o dificultades recurrentes en el día a día? Algo sobre lo que seguir profundizando. Sí, es un debate constante. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima. Un placer. Hasta la próxima.